este espacio. Muy bien, entonces, muy buenos días para todos. Son las 11:08. Espero que les vaya muy bien. Vamos a iniciar entonces en este espacio, esto que se llama Derecho Internacional y Aportes a los Derechos de Infancia y Adolescencia, que es prácticamente lo que recoge lo que hemos visto últimamente en las actividades complementarias, de lo que hemos visto de derecho y en la regulación que hace el derecho a la economía para llegar directamente a la Convención de los Niños. Pero bueno, no siendo más, iniciamos entonces en este espacio para mostrarles directamente el regalo que nos hace Grecia para nuestro colegio y bueno, para nosotros. Entonces, derecho internacional y aportes a los derechos de infancia y adolescencia. Muy bien, vamos a iniciar entonces este espacio muy concretos para que nos alcance el tiempito. Y vamos a revisar entonces la primera parte, cuál es nuestro objetivo, cuál es entonces en este espacio. ¿Me escuchan bien? ¿Están observando las diapositivas? ¿Todo va bien? Voy en una que dice objetivo, cuéntemelo todo. Listo, entonces, en este espacio, ¿cuál es el objetivo de la sesión del día de hoy? Muy corta en realidad. Comprender la influencia del derecho internacional en el contexto nacional bajo el panorama de los derechos de niños y niñas a partir de la Convención de los Derechos de los Niños de 1990. Eso es lo que vamos a realizar en este espacio. Vamos a revisar cuál es la influencia del derecho internacional. Vamos a hacer una corta retroalimentación prácticamente de lo que hemos dejado hablando de derecho. Muy bien, entonces dale clic de una vez y vamos a revisar entonces en este espacio. ¿Listo? Bueno, por acá siguen llegando. Hombre, Daniel dice... Bueno, Daniel, hay que ver porque pues este tema parece que va para largo, ¿no? Quiero ser claro que la presencia de Irán, que eso va a ser pues el tema que vamos a tener el siguiente periodo donde ya vamos a estar mucho más internacionales, con invitados desde otros países y demás, y vamos a revisar un concepto que se llama geopolítica y vamos a revisar el problema que tiene el Líbano, ¿no? Porque es que la influencia que sostiene Irán es bastante fuerte. Listo, yo voy a apagar un momentico mi cámara porque parece que estoy presentando, que se me está congelando la imagen. Y muy bien, vamos a revisar entonces en este espacio, dale clic, 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 para seguir revisando entonces este escenario. ¿Listo? Sigue llegando entonces las personas. Y ahora sí, ya que tenemos claro entonces nuestro objetivo, vamos a hacer entonces un pequeño repaso de lo que tenemos pendiente. Entonces, en un primer momento, derecho romano, lo vamos a revisar, derecho romano en Colombia desde la perspectiva local, para entender entonces cuáles son los aportes que genera y las ramas. Ojo, porque esto va a salir en la prueba de acreditación. Porque hay una cosa que usted necesita saber como más que como estudiante de grado 11, es como ciudadano. Usted necesita reconocer cuáles son los tipos de derecho, más allá de derecho objetivo y subjetivo, que creo que la sesión pasada lo aclaramos. Necesitamos entender qué trabaja el derecho romano en Colombia, para que usted cuando tenga un conflicto sepa qué rama del derecho es la que lo puede orientar a usted. Entonces, los tipos de derecho son tres. Está derecho público, que es en donde se... Ojo con esto, tómele pantallazo, pregunte si tiene dudas e inquietudes. Derecho público es básicamente derecho penal, derecho administrativo, constitucional. Recordemos que, por ejemplo, lo que decía la senadora Paloma Valencia, si se nombra una constituyente, ¿quién orienta el proceso de la constituyente? El derecho constitucional. Derecho laboral, procesal, que ya vamos a mirar en qué consiste y por qué el caso de Álvaro Uribe depende de derecho procesal y derecho tributario. Eso es una rama del derecho. Entonces, ya vamos a revisar en qué consiste cada una para que usted tenga bien claro cómo se desenvuelven. Recuerde, tipos de derecho: público, privado y social. Abogada, abogado, téngalo bien claro. ¿Listo? Porque estos son los énfasis que usted en cuestión de 3 años va a tener que elegir. Derecho público, privado y social. En derecho privado vamos a encontrar derecho civil, derecho mercantil e internacional. Y en derecho social, que es el derecho más difícil de aplicar en el contexto colombiano, vamos a encontrar el derecho agrario y el derecho económico. Ustedes ya tuvieron la oportunidad en una actividad complementaria de entender qué es el derecho económico. De igual manera, derecho internacional, que es derecho privado, ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo con la actividad complementaria que dejé el día de ayer.
Muy bien, entonces vamos a darle entonces clic a este espacio. Vamos bien, ¿alguien tiene preguntas, inquietudes hasta el momento? Recuerde, para entender derecho internacional tenemos que entender entonces en un primer momento que el derecho evoluciona es gracias a estas tres ramas: derecho público, privado y social. No se va a confundir. Mister, ¿esto va a salir en la prueba de acreditación? Sí, esto va a salir en la prueba de acreditación. ¿Y por qué va a salir en la prueba de acreditación? Porque es vital que usted en grado 11 entienda cuáles son las ramas del derecho. Muy bien, entonces vamos a darle clic a este espacio para entender rápidamente en qué consiste cada una de estas, para revisar entonces qué hace el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Preguntas, inquietudes, voy a quedar atento de sus inquietudes. Anita, ¿cómo estás? Te escuchamos. Cuéntanoslo todo, querida. Muy buenos días. Anita, pues, Hola, mister. querida, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Está juiciosa o no? Sí, Cuéntamelo todo, querida. lo que estás diciendo es sobre la política. Sí, claro, pero más que política, estoy mostrando los tipos de derecho y qué aborda cada una. ¿Vale, querida? Ok, Incluso hoy vamos a ver un tema sí. que te va a encantar, para que nadie te va a vulnerar tus derechos. Listo, entonces, en este espacio, dice Daniel, ¿cómo diferenciamos lo público de lo social? Profe, ya lo vamos a mirar, por eso es que vamos a revisar entonces aquí. Preguntas, inquietudes, ¿estamos siendo claros? ¿No estamos siendo claros? ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Estamos siendo claros? ¿No estamos siendo claros? Yo estoy como medio preocupado porque con ese silencio uno dice, caramba, ¿qué pasó? Señorita Ortiz, preguntas, inquietudes sobre las ramas. Esto yo creo que si se ha congelado es también por cosas de Dios, porque es que esto no se congela porque sí. Quiero ser claro en este espacio y es que nosotros vamos a tener en derecho ser muy específicos en esto, y es que, ojo, existen unas ramas y esas ramas son estas. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, ninguna. Listo, valen. Cualquier cosa, quedo atento. Cruz, ¿cómo vamos? ¿Ninguna pregunta, ninguna inquietud? Listo, entonces, hasta el momento voy a dejar de compartir un momentico porque vamos a iniciar entonces en este espacio. Parece que me está presentando algún inconveniente del PDF o es Zoom. ¿Qué pasó? ¿Listo? ¿Me están escuchando? ¿Vamos bien? ¿Listo? A ver, ¿qué le pasó a este documento? Vamos a cerrarlo, vamos a volverlo a Mister, abrir. ¿me dejas decir una cosita, por favor? Claro, hágale porque mire, el documento se me cerró, entonces lo estoy volviendo a abrir. La escucho. Listo. Quería confirmar asistencia, chicos. ¿Juan Felipe Cortés está presente? Diga presente. Si está, por favor, aprende su micrófono, me escribe por el chat. Es que tengo solamente la duda en él, Sí, pero no lo veo, pero pues no me quiero equivocar. ¿Está presente? Sí, si está presente, por favor, me deja un mensaje en el chat y yo ya lo miro. Muchas ok. gracias. Si no, pues ya va a tener su falla. ¿Alguien más que tú tengas pendiente? No, Mister, estoy mirando y ya Listo. te digo. Oiga, ya que estamos acá, ya compartí imagen. ¿Sí se ve o no se ve? Listo, parece que sí. Listo, entonces, ya tenemos esto más que claro, que nos va a aparecer entonces en la prueba de acreditación: derecho público, derecho privado y derecho social. Muy bien, dale clic entonces en este espacio. Ahora sí vamos a revisar en qué consiste cada uno, para que lo tengamos más que claro. Listo, a ver, vamos a revisar aquí el chat. Yo no sé, pero hoy. ¿Qué hubo, Cruz? ¿Qué pasó? ¿Todavía no se ve? Cuéntemelo todo, hombre, tranquilo, lo escuchamos. Cuéntemelo todo, hombre, si se ve, no se ve. ¿Listo? Oiga, esto es vital que usted lo entienda, porque todos podemos tener problemas en cualquier momento. Entonces, para que lo tengamos. Listo. Paula, ¿me confirmas? ¿Se está viendo? ¿No se está viendo? Cuéntamelo todo. Sí, Mister, sí se está proyectando. Listo, yo me voy a arriesgar a prender cámara a ver si funciona esto, pero cuento que esto está como lento y esto está como raro. Muy bien, entonces, arrancamos en este espacio. Ah, perfecto. Número uno, el derecho penal. ¿Qué es lo que hace el derecho penal? Y ojo, porque existen. El derecho se va a dividir, bueno, vamos a hacerlo de una manera lenta. Entonces, el derecho público, que es la primera rama, y ojo, señor Ramírez, en esto. El derecho penal es una subramita. ¿Listo? Imagínese un tronco, que es el derecho, que se divide entre ramas: derecho público, derecho privado y derecho social. Arranco por una de las ramas, que se llama el derecho público. Y vamos a revisar entonces esos piececitos que va a tener. El primero de ellos es el derecho penal. Lo que hace es acoger los procesos de castigo y reparación de las víctimas. Quiero ser claro que si usted tenía una imagen del derecho penal
solamente como el que persigue y castiga, ojo, tiene que realizar una reparación. Incluso el ideal de la cárcel no es para castigar, sino es para resocializar. Otra cosa es que no se cumpla, pero quiero ser claro en ese ejercicio. El derecho penal lo que hace es un proceso de castigo cuando hay un incumplimiento de la ley y de una reparación hacia la víctima. Y de ahí vamos a encontrar las otras subramas que va a tener el derecho penal, porque recordemos que los delitos, de acuerdo a las situaciones, se van a clasificar. Y un ejemplo muy sencillo es el hurto, que es robar, pero que existe hurto calificado, hurto simple y otras 16 categorías del hurto para poder tipificar y clasificar las situaciones para sí mismo, castigarlas y generar una reparación a las víctimas. En un segundo momento, vamos a encontrar el derecho administrativo, que es el que regula las relaciones que hay entre el Estado y los particulares. Mister, pero ¿cómo regula eso? A partir de la definición de las funciones que sostienen los funcionarios públicos. Quiero ser claro en eso y creo que ya lo habíamos repasado. Luego de ello, entonces, para cerrar derecho administrativo, para que nos quede bien claro, entonces, en derecho administrativo se regula hasta dónde tiene capacidad de acción un funcionario público y cuáles son las reglas de juego que debe tener ante un particular. Si vamos a encontrar, por ejemplo, en la corrupción, por eso la corrupción haría parte de derecho penal, pero también de derecho administrativo, en la medida en que vamos a observar un incumplimiento cuando yo me olvido, me extralimito de mis funciones y empiezo a negociar un dinero para poder adjudicar un contrato y asimismo ser ganador de los dineros públicos. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque eso viene siendo un delito administrativo. El derecho constitucional es prácticamente el más importante de derecho público. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional es el que orienta hacia dónde debe ir un Estado social de derecho. Entonces, quiero ser claro porque es el que dice qué ministerios deben existir. El derecho constitucional es el que dice qué entidades para regular al ciudadano y a las otras ramas del poder deben existir. Entonces, prácticamente el que orienta el sentido, la estructura y la organización del Estado es el derecho constitucional. Entonces, si yo voy a pedir una constituyente, como lo decía la senadora Paloma Valencia, ¿quién es el que se encargaría entonces de realizar esa reestructuración del Estado colombiano? Lo haría directamente en este espacio el derecho constitucional, que es el que revisa qué transformaciones se hacen, si las cortes se van a aumentar o se van a reducir, si se les van a dar más funciones o no. Ahí ya tendríamos una mezcla de derecho constitucional con el derecho administrativo. ¿Qué es esto del derecho laboral? Ojo, porque el derecho laboral solamente aplica para los funcionarios que trabajan con empresas que son netamente privadas. Esto no toca el sector público. El derecho laboral es simplemente para los particulares. Quiero ser claro en eso. Es que yo tengo un negocio con el alcalde y el alcalde me incumplió. ¿A dónde yo voy a exigir? ¿A dónde yo reviso? En derecho administrativo usted revisa eso. Pero es que yo quiero revisar porque es que derecho administrativo. Pero si yo tengo un negocio y es con una empresa, ¿cómo yo reviso ese espacio? Si a mí me hacen un contrato y me lo incumplen, ¿dónde yo tengo que revisar ese espacio? Es incumplimiento con el derecho laboral. Es que a mi papá lo despidieron del Estado. Si su papá es funcionario público, revise eso con derecho administrativo. Si a su papá trabaja en una empresa privada, usted debe revisar eso en el Código Sustantivo Laboral. ¿Listo? Y el Código de Procedimiento Laboral. ¿Listo? Entonces, quiero ser claro en este espacio. Las relaciones entre el empleado y el empleador, las relaciones entre la empresa y los clientes también es atendido por derecho laboral. Entonces, revise muy bien esos elementos porque incluso acá se va a mezclar también derecho comercial. Pero para ser muy honesto, las relaciones entre particulares, empleado y empleador, están acobijadas, acuérdense, coger la cobija y cubrir, están protegidas por el derecho laboral. Ahora sí, mucha gente me ha escrito estos días, les agradezco mucho por su confianza. Me han escrito de ONCE y me han dicho, Mister, ¿cuál es su perspectiva frente al caso de Álvaro Uribe? El caso de Álvaro Uribe, la respuesta la tiene esta subrama del derecho público que se llama derecho procesal. Recordemos que el señor Álvaro Uribe tiene hasta el momento una medida de aseguramiento mientras que la investigación continúa.
Entonces, quiero ser claro que si van a refutar la libertad del presidente, ¿cómo se hace? Aquí es en donde va a entrar el derecho procesal. ¿Qué es el derecho procesal? Es el que revisa, regula, determina, regula y ejecuta el paso a paso de cada uno de los derechos. Entonces, para que exista el Código Penal, el Código Procesal le dice qué delitos debe cubrir y cómo se hace el proceso de denuncia, de juzgamiento, de sentencia, de seguimiento y de liberación. Entonces, el que le dice cómo se aplica el derecho, cómo se hace la investigación y el paso a paso es el derecho procesal. Quiero ser claro en ese espacio. El derecho procesal es el que va a mostrar el paso a paso de la aplicación del derecho en cada uno de los trámites, en cada uno de los procesos. Entonces, el derecho procesal es la respuesta para el caso de Álvaro Uribe. Mister, ¿cómo se mueve eso? Pues los abogados tendrían que interponer una acción, ya sea de tutela o ya sea la apelación, para que se revise desde derecho procesal cuáles son los criterios que tienen en cuenta los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para dar directamente esa sentencia, que es una medida de aseguramiento, que es prácticamente una casa por cárcel. Entonces, quiero ser claro en ese proceso. Mister, los impuestos. Siempre en la casa llegan los impuestos, ahora nos llega la valorización, donde uno revisa cómo y para qué le colocan a uno impuestos en derecho tributario. En derecho tributario se encarga prácticamente de regular el proceso de cobro e inversión de los impuestos por parte del Estado colombiano. Le voy a pedir un favor, y es que si a usted en la casa le llega ahorita en marzo, le llega el impuesto predial y le llega tras del hecho un cobro de valorización. En el cobro de valorización de un inmueble, de su casita, de su tierrita, siempre le deben decir en qué se va a invertir. Siempre. Siempre en las valorizaciones se dice en qué se va a invertir el dinero. Incluso si no aparece eso, es un motivo para realizar una queja frente a derecho tributario. Porque la valorización, ya le doy la palabra, Cifuentes, la valorización debe especificar que ese dinero extra que usted le está dando al Estado colombiano a partir de los impuestos está dirigido a una obra de infraestructura. De lo contrario, usted no me puede recoger a mí el dinero sin especificarme cuáles son las obras que usted va a ejecutar. Cuando hablamos solamente de valorización. Entonces, téngalo bien en cuenta porque la valorización le vende a usted una idea de le vamos a aumentar el valor de su casita, de su tierrita, se lo vamos a aumentar, pero bueno, yo voy a pagar un dinero, pero ¿en qué se va a invertir? Entonces, ojo porque en eso a usted lo está protegiendo el derecho tributario. Hombre, Cifuentes, muy buenos días, lo escuchamos. Mister, una pregunta rápida. Sí. Estas ramas del derecho y pues todo lo que nos está mostrando de penal administrativo, Público. son para, bueno, perdón, del derecho público, Sí. ¿son para todas las naciones del mundo o estas son específicas de Colombia? Para todas las naciones del mundo. ¿Dónde está la diferencia, Cifuentes? En el derecho constitucional que asuma cada país. Quiero ser claro en eso. O sea, para no confundirlo. En el derecho constitucional venezolano se ejecuta, o en el boliviano, se ejecuta el derecho penal haciendo una excepción, digamos, a las comunidades indígenas. ¿Estoy siendo claro? Mientras que en el derecho penal, por ejemplo, peruano, manifiestan que a la hora de redactar derecho penal, sí hay que acoger con las mismas reglas de juego a las comunidades indígenas. Entonces, el problema que vamos a tener acá es que estas de derecho público en todos los países están. El problema es que el derecho constitucional es el que le va a mostrar hasta dónde va a proteger, hasta dónde va a generar una cobertura o acobijar, esos términos de cuarentena, acobijar, para entender qué es lo que está protegiendo realmente el derecho constitucional. ¿Estoy siendo claro o lo enredé? Sí, mister, claro. Listo. Ok, entonces, después de haber revisado derecho público, derecho penal, derecho administrativo, derecho constitucional, derecho laboral, derecho procesal y derecho tributario, voy a irme directamente al siguiente tipo de derecho y es el derecho privado. Si usted no entiende esto, por favor, pregunte, diga, saque tutoría el lunes. No permita que le llegue a usted una crisis o una situación donde el abogado que lo va a asesorar, y siempre todo abogado tiene una especialización, directamente le esté hablando y usted no sepa quién le va a atender su caso. Entonces, evite eso. El derecho civil es aquel que regula las relaciones entre particulares. Voy a colocar un negocio, me quedé sin plata, me echaron de bosques, me dijeron, profe, muy amable, hasta luego. No tengo plata, tengo el hijo, pañales, no, Dios mío, ¿yo qué hago? Me toca ir a empeñar el portátil. Cuando yo voy a empeñar el portátil,
voy a realizar entonces una negociación con algo que se llama la compraventa. Entonces la compraventa me va a dar a mí un formulario en donde me dice, no, pues mire, profe, pues de acuerdo a la maquinita que usted tiene, le damos 600.000 pesos, no le damos más. Entonces yo tengo que firmar ese documento por 600.000 pesos, pero resulta que me vuelven a llamar de Bosques y me dicen, bueno, sabe que siga trabajando con nosotros. Y ya tengo la platica para ir a recuperar la herramienta de trabajo, ¿no? Llego a la compraventa, ay, y este hombre se me había vencido la letra por 2 días y este hombre me vendió el portátil. ¿Qué hago ahí? ¿Quién me va a abrigar a mí en esa situación? Derecho civil. El derecho civil es el que me muestra qué tipo de pautas puedo realizar para solicitar una reposición, no solamente del dinero, sino del bien. Es que se murió directamente la abuelita Remedios y la abuelita Remedios dejó una herencia, pero no dejó un testamento. ¿Quién se encarga de eso? Derecho civil. Pero ojo con esto. Sí, dejó testamento, el derecho civil ya pasa a derecho de familia, porque ya hay una voluntad prescrita, ya hay una voluntad dada, establecida. En cambio, si no hay una declaración, no hay un orden, no hay un testamento, entra derecho civil. Entonces, las relaciones entre particulares, es que mi vecino se la pasa con el equipo a todo volumen y vea, ya me rompió los vidrios. ¿Qué juez me va a atender eso? Derecho civil. Las relaciones entre los particulares, entre los individuos, es regulado por derecho civil. Ustedes, abogados, en 8 meses, si pasa el tiempo, en febrero ustedes van a estar sentados y van a estar revisando que el origen del derecho es en derecho civil, porque el derecho privado es el primero que se va a regular las relaciones entre las personas, entre los individuos. ¿Listo? Ese es el origen del derecho, que luego va a crecer hasta en el siglo XIX con el derecho privado. ¿Qué es con el derecho público? En derecho privado vamos a revisar número 2, ¿qué es el derecho mercantil? Usted va a tener la oportunidad de viajar. Esto es temporal lo de la pandemia. Usted cuando llegue a Maicao, usted se va a dar cuenta que en Maicao es una ciudad en donde prácticamente los árabes son los que mandan. Y es una ciudad porque la arquitectura, las costumbres, la lengua viene siendo, regálame un segundito, Nieto, porque vamos muy bien en esto, viene siendo unas costumbres árabes, donde existe el trueque de mercancías, donde los guayú vienen a entregar directamente una parte de su cultivo y se van a llevar unas mercancías. ¿Qué hace directamente el derecho mercantil? Número 1, va a respetar las costumbres que sostienen culturalmente, económicamente una sociedad. El derecho mercantil lo que hace es que las reconoce y va a regularlas, pero no las puede transformar. Y número 2, el derecho mercantil va a establecer las reglas de juego para que usted coloque una empresa. Que ahí es en donde vamos a ver la confusión entre derecho mercantil y el derecho comercial. Entonces, ojo con esto. El derecho mercantil lo que hace es que reconoce las costumbres y las transacciones económicas que hacen otros actores, tribus indígenas, pueblos ron, extranjeros que se encuentran en el territorio nacional. La regula, pero el derecho comercial es el que va a regular cómo montar una empresa, el NIT, el RUT, eso lo hace el derecho comercial, que también pertenece al derecho privado. Luis Nieto dice, mister, una pregunta, si se ejecuta un pago, pero la persona no tiene cómo contactar que realizó el pago y la empresa, entidad o persona reporta que el pago no fue recibido, ¿que puede hacer algo? Sí, claro. ¿Tiene la factura? Si tiene la factura, usted inmediatamente se va para la Superintendencia de Industria y Comercio. Y en la Superintendencia de Industria y Comercio, toda factura tiene el NIT. Por eso, en derecho mercantil, debe tener el NIT. Y el NIT lo que va a realizar es revisar a quién pertenece esa empresa. Ahora, si no tiene el NIT, hay que revisar el nombre de la persona y con el nombre de la persona, regalo un segundito, ya voy para el derecho internacional aquí abajito. ¿Qué es lo que hace uno? Con el nombre de la persona se busca directamente la base de datos de las cámaras de comercio, de la DIAN y del RUT para revisar si esa persona se encuentra inscrita en alguna empresa. ¿Listo? Si no se encuentra en ninguna empresa, lo que se hace es que después de la revisión que hace la superintendencia, ya tenemos entonces el material probatorio para ir a la fiscalía, que eso es lo que vamos a ver ahorita en tercer periodo, para ir a la fiscalía y realizarle una denuncia por estafa. Quiero ser claro con eso, con estafa. Y además, usted no solamente va a denunciar a la persona, a reportarla, sino que usted va a realizar el proceso de demanda, porque en el proceso de demanda, cuando capturen a la persona
o cuando le hagan una revisión de datos a la persona, la van a retener de su libertad. Y cuando usted establece la demanda, apenas esté capturada, van a llevar a la persona ante un juez de garantías y el proceso se va a adelantar. Quiero ser claro. Entonces, si a usted les llegó a pasar eso, tranquilo, tenga la factura. Llame a la superintendencia, llame a la Cámara de Comercio, llame a la DIAN. Si no le dan respuesta hasta el momento, usted solicite que le certifiquen que esa persona no esté inscrita con ninguna empresa. Ahí usted ya tiene material probatorio, la factura y tiene las versiones que no está registrada la persona. Llama a la fiscalía, hace la denuncia a la fiscalía, le saca copia o le envía copias de ese escenario. Directamente está atento, redacta la demanda, que usted va a encontrar cómo redactar una demanda en el Código de Procedimiento Civil, que está en internet, es totalmente gratuito y eso se llama derecho comercial. O puede buscar usted en derecho penal el delito, que creo que eso está en el título 2, revise específicamente estafa. Y a partir de ahí, usted va a redactar de acuerdo al formato que le va a decir el Código de Procedimiento Civil, usted mismo redacta, usted mismo ya sabe qué códigos, qué artículos del Código Penal y el Código Comercial se le están vulnerando, que ese sería su material probatorio, desde el marco jurídico, adjunta las pruebas y ¡pim!, le da enter. ¿Qué le recomiendo? Envíelo a los juzgados de Palo Quemado para radicarlo. Con eso, cuando detengan a la persona, ya directamente esa persona va a compadecer. Y cuando compadezca, le tienen que dar respuesta a usted. Listo, Gabriel, espero que haya sido útil. Daniel dice, profe, ¿y si digamos me estafa una página web en Canadá, entra en derecho internacional? Sí, señor, quiero ser claro que sí. ¿Por qué? En derecho internacional, excelente su pregunta para entrar en derecho privado internacional. Se regula y garantizan los derechos de los comerciantes en el proceso de importación y exportación. ¿Qué hace usted? Usted se dirige específicamente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y usted manifiesta que está siendo estafado por una página. ¿Qué hace directamente la Cancillería? Existen unos tratados internacionales que van a facilitar el proceso de importación y exportación, quienes van a verificar dónde se encuentra la persona que es la administradora de esa página web en Canadá, para revisar cuál es el grado de responsabilidad y cuáles son los acuerdos que sostiene usted. Si esa persona evidentemente lo estafó a usted, Daniel, estando en Canadá, los cargos que usted coloque en Colombia desde derecho penal son convalidados o comparados frente al derecho penal canadiense y a esa persona se le va a judicializar y de acuerdo a los criterios que establece el derecho penal canadiense, teniendo como material probatorio el ejercicio de estafa que realizaron en Colombia. ¿Listo? Y por último, vamos a revisar este que le encanta a la gente y el más famoso de Colombia, el que más casos genera, que es derecho de familia, que lo que hace es regular las disposiciones en cuanto a responsabilidades y a orientaciones. El derecho de familia está dividido en dos. Por un lado es del derecho privado, porque respeta las decisiones que sostiene una familia. Ejemplo, murió la tía Remedios, dejó el testamento, el derecho de familia ingresa de la mano del derecho civil para revisar el cumplimiento del testamento. Pero en eso estoy en derecho privado. Pero cuando de un momento a otro a Emily se le saltó la piedra y cogió a la abuelita y le pegó, ¿qué pecado? La abuelita quedó con un morado. ¿Quién entra ahí? Entra el derecho público de familia, porque entran las instituciones del Estado a revisar qué le están haciendo a la abuelita, por qué le están pegando, por qué la están vulnerando, por qué existen lesiones personales contra ella. Entonces, ojo, porque derecho de familia tiene directamente esta característica y es que es derecho privado cuando respeta y acompaña las decisiones que se toman dentro de la familia y respeta las orientaciones. Usted verá cómo educa a sus hijos, pero el derecho de familia es desde el sector público cuando vamos a ingresar a un ejercicio de vulneración, cuando se le pega a los adultos mayores, cuando existe maltrato, abandono frente a menores de edad, que lo vamos a ver entonces a continuación. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta este panorama, ahora sí le respondo su pregunta, Daniel, el derecho social. Y es que el derecho social viene siendo dos subramitas las que le salen. El derecho agrario, que es el más complicado, porque el derecho agrario lo que va a decir es ¿a quién le corresponde las tierras sin nadie? ¿A los empresarios, a los campesinos o al Estado colombiano? En el caso del conflicto armado, si vamos a hacer una restitución de las tierras, ¿a quién se le va a delegar? ¿Quién es el que da el paso a paso para entender y para hacer esa distribución?
los jueces que son de carácter agrario. Y ahí entramos con una discusión muy fuerte porque son los que más sufren de violencia. Recordemos que ustedes en grado noveno debieron haber visto violentología. Y recuerde que cuando existe en el conflicto armado la tierra como motivo del conflicto, cuando usted como juez agrario va a realizar una distribución de los baldíos, que son títulos que no son de nadie, o cuando usted va a reparar a una víctima del conflicto, pero es una empresa la que montó ahí su negocio, es muy difícil realizar la intervención. Y además es que el derecho agrario también va a revisar quién es el responsable de la producción agraria en el país, pero realmente no se cumple. Usted que vive en un municipio, usted que ha viajado a otros lugares se ha dado cuenta que viene la cosecha y son los transportadores los que le colocan el precio. Entonces, lastimosamente, hay una dinámica económica que chantajea al campesino, que lo genera en un proceso de pobreza, lo ubica en esa postura, porque el comerciante, el que se lleva directamente las papitas, las fruticas para Bogotá o para otras plazas, es el que va a ganar dinero. Y es algo que está escrito en el papel de derecho agrario, pero hacerlo cumplir es muy complicado. Entonces, derecho agrario tiene esa contradicción. Para cerrar, derecho económico, ya lo habíamos visto en la actividad complementaria, en la línea, en la infografía que usted debía presentar, y es que nos está mostrando cuál es directamente la regulación en las intervenciones que va a hacer el Estado frente a la economía o la economía frente al Estado. Que después de haber visto neoliberalismo, creo que vemos una crisis del derecho social económico porque muestra cómo se pueden hacer tratados, cómo se pueden establecer límites del Estado para que no intervenga en la economía o que la economía no intervenga en políticas del Estado. Pero una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que está sucediendo, y aquí ingresa la primera pregunta que estaba realizando aquí nuestro estudiante frente a las vacunas, porque entonces vamos a ver cuál es el límite que va a tener. Aquí vea, nos lo estaba contando directamente Juan Esteban García. Aquí es en donde nosotros vamos a ver el problema entre el derecho económico. Dice que el Estado no puede regular la economía y que la economía no puede regular el Estado, pero en el caso de las vacunas, ahí vamos a encontrar que va a cambiar directamente su sentido, porque las vacunas se convierten en una condicionante para que el Estado colombiano empiece a intervenir en economía, pero la economía es la que termina manipulando al Estado. Entonces, esa doble relación es la que entraríamos en crisis. Derecho social realmente es difícil de trabajar. Entonces, cerramos 3 ramas: derecho público, derecho privado y derecho social. Mister, ¿eso es prácticamente para qué sirve? Eso es para montar una constitución. Eso es para regular directamente a una sociedad. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Va a entrar la manipulación de los estados en fortalecer a algunos más, a otros menos, su derecho local. Y ahí es en donde vamos a tener un problema, porque ¿cómo vamos a interpretar el derecho de un país con el otro para cotejarlos y saber quién tiene la razón? Es allí en donde van a ser directamente el derecho internacional. Y como aparece directamente en la actividad complementaria, vamos a encontrar directamente al tratadista colombo-estadounidense Wheeler, quien va a ser el que nos va a presentar cómo ha evolucionado el derecho internacional. Y es que vamos a revisar en este espacio, que es el complemento de la actividad que les había dejado, y es que el derecho internacional va a evolucionar en el siglo XX. Y es que en el siglo XX ya vamos a tener los estados de derecho consolidados, las repúblicas europeas, repúblicas americanas, algunas repúblicas asiáticas, otras en crisis total, como es el caso de África. Y vamos a encontrar que los acuerdos internacionales que se van a hacer es para definir las fronteras. Es netamente un tema binacional. Luego, de 1950 a 1960, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece la ONU, y cuando aparece la ONU, se va a empezar a empujar la construcción de convenciones para consolidar el cumplimiento de los derechos humanos, sin importar el país. ¿Qué quiere decir? Si Daniel Ramírez en estos momentos está en Italia y lo llegan a robar, su derecho humano, su derecho a su integridad es protegido en cualquier territorio nacional. Esté en Italia, en Rumania, en Uzbekistán, en donde esté, se le va a proteger. Entonces, de 1950 a 1960 se van a construir convenciones para proteger al ciudadano más allá de lo que dice cada derecho constitucional en su país, para protegerlo sin importar el lugar del mundo. Y de 1990 al 2000 vamos a encontrar los surgimientos
de acuerdos económicos y políticos regionales, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, la Mercosur, directamente la Unión Europea, en donde van a mostrar dos cosas. Por un lado, cómo se van a fortalecer económicamente, y ahí entra el derecho económico, y por otro lado, vamos a revisar cuál es la participación de otras entidades como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio para estimular la economía de esas regiones y proteger los derechos de los ciudadanos. Entonces, caiga en cuenta que el derecho internacional ha evolucionado, pero seguimos encontrando vulneraciones como las que vamos a ver a continuación. Hombre, Jeremy, ¿qué tal, hombre? Alejo, dice en este espacio, Mister, ¿en Corea del Norte también está esa protección? Sí, pero quiero ser claro que eso es un motivo de conflicto, porque es que es como el tema de la Corte Penal Internacional. En 1998 se firma, pero no todos los países aceptan ingresar a este escenario. Si a usted le vulneran un derecho en Corea del Norte y usted sale vivo de Corea del Norte, lo que va a suceder es que la queja queda y es una denuncia internacional y es una multa económica a la que le van a colocar a Corea del Norte. Pero que exista los cascos blancos que ingresen a Corea realmente a defenderlo, no. Porque hay algunos países que están inscritos, otros no a la regulación internacional. Países donde no le recomiendo ir, a Turkmenistán, a Corea del Norte, porque no están afiliados en estos regímenes que son de carácter internacional. Por eso existen vacíos y lastimosamente usted estaría atado, Alejandro, es a la normatividad constitucional que establezca Corea del Norte o Turkmenistán. Ese es el problema, que hay que ser honesto. Si usted sale vivo de ese espacio, lo que usted puede hacer es realizar el proceso de denuncia y por supuesto que le van a generar a usted una denuncia y con el pago que realice el país, que no sabemos cuándo se dará, le van a generar a usted una compensación económica, porque lastimosamente el derecho va en ese espacio. Recordemos que con la Organización de Naciones Unidas en 1942, que se fortalece y se da su nacimiento en 1945, la ONU va a aparecer directamente como una iniciativa para empezar a construir las convenciones y acuerdos a nivel internacional. Entonces, ¿quién es el primer elemento que va a tener una influencia mundial, a excepción de Corea del Norte y Turkmenistán? Vamos a encontrar entonces con la ONU. Ustedes ya debieron haber dado respuesta a cuáles son esas entidades, que eso era lo que decía la actividad complementaria. Entonces, la ONU, ¿cómo va directamente a generar un proceso de cooperación internacional y un cuidado y garantía de los derechos de los seres humanos sin importar el país? A partir de la Asamblea Nacional, le llaman ellos, o la Asamblea Internacional, que es en donde se va a deliberar sobre las problemáticas de carácter internacional y sus afectaciones. Un ejemplo, Pakistán. Un ejemplo, lo que está viviendo ahorita Indonesia. Un ejemplo, lo que ahorita está viviendo Eritrea. Entonces, quiero ser muy claro porque es ahí en donde se discuten estas problemáticas y las posturas que están sosteniendo. Luego de ello, usted va a encontrar el Consejo de Seguridad en la ONU, que es aquella que revisa cuáles son las amenazas y prevenciones en cuanto a seguridad. Es posible que para la otra semana tengamos en primera fila el expediente del Líbano para revisar directamente es terrorismo, es accidente, qué sucede, porque recordemos que en Medio Oriente hay un conflicto primero entre árabes, sunníes y chiitas, y súmele ahora la presencia de la ocupación israelí que aplasta a Palestina. Entonces, es un escenario que se estudia directamente en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se revisa a quién se le colocan multas económicas o se les va a realizar una limitación de su poder a partir del uso de los cascos azules o blancos, que le llaman algunas naciones. El Consejo Económico y Social, que es aquel que revisa cuánto dinero se le puede dar a un país, pero en ayudas humanitarias. Quiero ser claro en esto. Mister, un ejemplo de ello, por ejemplo, con Venezuela el año pasado, con toda la parafernalia que hubo, que iban a entregar toda la ayuda humanitaria. Recordemos que la ONU participó entregando directamente ayuda médica, ayuda alimenticia, al igual que Estados Unidos, y Chile, Colombia y Perú, pero que lastimosamente no se dejó ingresar a Venezuela. Y por último, vamos a encontrar, estos son los más importantes, que es la Corte Internacional de Justicia, que es en donde ya directamente en la década de los 90 va a ingresar para hacer un proceso de seguimiento y de castigo, de acuerdo, y ojo, quiero ser claro, a la condena de los derechos de lesa humanidad. Entonces, quiero ser muy claro frente a ese proceso, porque Colombia tiene un puesto más que garantizado
en la Corte Internacional de Justicia. Muy bien, entonces, una de las consecuencias que vamos a tener, y ojo porque esto le va a salir en la prueba y vamos cerrando con esto, la Convención de los Derechos de los Niños. ¿Quiere ser claro? Y esto es muy triste decirlo, pero si no es por la ONU y por una de sus filiales que es la UNESCO, los menores de edad no serían reconocidos como tal. Lastimosamente, vivimos en un continente donde a los menores de edad se les trata como pequeños adultos, quiero ser claro en eso. Y la Convención de los Derechos de los Niños, que se firma el 30 de septiembre de 1990, va a empezar a dar un reconocimiento al menor de edad. Y a partir de ahí, lo que va a hacer es darle unos elementos de protección para garantizar sus derechos ante vulneraciones. Y ojo, va a definir quién es el menor de edad. Entonces, en la plataforma, yo les he dejado a ustedes este documento, tienen una semana eterna para que usted mencione 10 derechos y 10 vulneraciones hacia los niños, niñas y adolescentes, para que usted nos cuente directamente 10 derechos y 10 vulneraciones. Voy a presentarle entonces un ejemplo de este ejercicio, porque es que uno se da cuenta que hay muchas personas que creen que la vulneración de los derechos es algo que nunca los va a afectar, que por ser mayores de edad es algo que no tiene nada que ver, que en ningún momento me va a suceder a mí, y cuando salen de grado 11, empiezan su inserción en el mercado laboral, usted va a encontrar las múltiples vulneraciones. Voy a realizar entonces aquí un compartir muy sencillo de algunos de esos derechos y de las vulneraciones que usted puede encontrar. Entonces, este es el documento de la convención, se lo tengo bien fresquito, lo publicaron ahorita en noviembre del 2019, y aquí nos va a presentar directamente, vamos a revisar, dale clic. Vamos a revisar entonces algunos de los derechos. Número 1, la definición del menor de edad viene siendo 18 años. Y quiero ser claro que para la jurisdicción que establece el Código de Infancia y Adolescencia, 18 años con porte del documento de identidad. Si no sostiene el porte, ni siquiera sacó la contraseña, pues es muy difícil ser reconocido como, en la estructura colombiana, reconocido como mayor de edad. Entonces, ojo, usted puede ser alto, usted puede ser muy grande, puede tener la voz gruesa, ¿sí? Puede estar súper desarrollado, pero si su edad no son 18 años, ni cuenta con la titulación de la contraseña, no es reconocido como mayor de edad en la jurisdicción colombiana. Ojo con esto, y es que la discriminación, usted no puede sufrir de discriminación, ni por su nacionalidad, ni por su sexo, ni por su orientación sexual. Quiero ser claro en ese ejercicio, porque al menor de edad está en un ejercicio de revisar cómo va a constituir su personalidad. Entonces, no se le puede realizar una discriminación en ese espacio, ni por la familia, ni por el dinero que tenga, ni mucho menos por las creencias. Y ojo, porque voy cerrando, me robo 2 minutos de su tiempo. El número 3, el interés superior del niño, es uno de los más vulnerados, no importa la edad. Qué pena, pero la plática que tenemos acá es para pagar la cotica del carro. No, pues súper, pero mira, necesito pagar la pensión. Mira, necesito pagar mi universidad. No, qué pena, primero el carro porque con él podemos viajar. Ya a ti te dimos el colegio. Entonces, ojo porque el interés superior de una familia es la protección y la garantía de los derechos de un menor de edad. Entonces, cuando se toman decisiones en la casa, ojo, se debe dar prioridad a las necesidades que sostiene el menor de edad. Quiero ser claro, no es que está a un mes de cumplir 18, usted está grande. No, qué pena, los 18 años y con la cédula y ahí sí, con mucho gusto. Mientras tanto, las decisiones que se toman en el círculo de un hogar deben, por favor, beneficiar al menor de edad. En el minuto que me queda, la aplicación de los derechos es que los estados necesitan aplicar los derechos, no realmente verlos y archivarlos. Por último, orientación de padres y madres. Siento que este es otro que es genialísimo y el bienestar familiar está cansado de recibir esto. Y es que muchos padres dicen, usted está grande, usted mirará cómo hace, mira a ver cómo se defiende, mira a ver cómo hace su vida. Qué pena, pero cuando usted es papá y mamá y usted va y registra a su hijo en Colombia con el registro civil, usted tiene directamente una obligación frente al marco internacional como nacional de orientar. Ese ya se encuentra en la plataforma, hombre, Juan Pablo, pero de orientar al menor de edad. No, papi, es que mira, yo te pago a ti la plata, yo te envío la plata para que tú gastes en lo tuyo, pero papi, mira, yo realmente estoy ocupado y no te puedo dar consejos. Uy, quieto, 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 está vulnerando la orientación de padres y madres. El hecho que estén separados no significa que usted deje de orientar a su hijo, porque eso directamente es una vulneración.
No, es que no puede ir a la casa del papá. No, pues ojo, porque existe una libertad para compartir en ese espacio. La supervivencia y desarrollo, con eso ya voy cerrando. Usted tiene derecho a la vida, pero si usted se quebró económicamente, usted puede hablar directamente en su alcaldía y en cumplimiento de el derecho a supervivencia y desarrollo, así sea un arrocito le tienen que dar, porque como hay menores de edad, se tiene que garantizar esto. Cierro con este espacio, nombre e identidad, todos tienen, es muy claro ese espacio, todos tienen derecho a aportar su nombre, sus 2 apellidos y por supuesto su nacionalidad. Su identidad, ojo porque usted puede decidir, pero usted se le tiene que proteger su proceso de identidad, de dónde es, su nombre, su nacionalidad y sus relaciones familiares. Esto es una protección. Y para cerrar con esta joya de la separación de los padres, recuerde, ¿es legal la separación? Sí es legal. Lo que no es legal es el abandono, ni tampoco la obligación de decir usted a esa casa no va, porque necesitamos sostener un proceso de comunicación y de interacción en pro del desarrollo del menor de edad. ¿Qué tiene que hacer usted? La reunión familiar, pues en este espacio, ya sabe, es legal en este espacio. Pero para cerrar entonces, ya sabe, revise este espacio, tiene una semana para que nos cuente directamente en el foro 10 derechos y 10 vulneraciones en la cotidianidad. Les agradezco a todos por este espacio, ya sabe las ramas del derecho, ya sabe el papel de la ONU y ya sabe que usted tiene derechos. Tiene que reconocerlos para que no se los vulneren. Un gusto estar con ustedes. Y la ñapa, nos escribieron un artículo al colegio desde Grecia y es porque estuvieron con nosotros en grado sexto. Así que no pare de soñar. Vea, los resultados se ven. Cuídese mucho, que le vaya muy bien. Un abrazo enorme. Cuídese Chao, mucho. mister, cuídate. Chao, que les vaya Chao, súper bien. ¿Y el video? No entendí.